Bien, buenas noches con todos. Hoy me toca hablar de la escuela institucional, lista, ¿no? La escuela institucionalista. Bueno, vamos a hacer una pequeña explicación. Esto, en todo caso, es una corriente de pensamiento económico que goza de gran importancia tras la Primera Guerra Mundial. eh, en los Estados Unidos bueno, de América, ¿no? Y sus principios de que remontan el año 1919. En todo caso, Ronald Coase que nació el 29 de diciembre, ¿no? Luego también con 101 años nació en Londres. Fue el premio Nobel de la Economía. También profesor emérito en una universidad en Chicago. Luego también desarrolló sus instrumentos metodológicos. También diseñó instituciones de la economía y fue un pionero destacado de la EDET, ¿no? Bueno, en todo caso, gracias a él, en el año 1975, por ejemplo, nace lo que se conoce como la nueva economía institucional, la NEI. Y justamente aquí podemos destacar, por ejemplo, la naturaleza de la empresa, ¿no? En este caso, donde que, por ejemplo, en todo problema central es determinar cuando la asignación de los recursos eh, debe hacerse a través de un mercado donde se tome decisiones eh, atominadas, ¿no? Y no coordinadas, ¿no? Bueno, luego también entonces que se habla de que nace, ¿no? Lo que se conoce como la nueva economía nacional, la NEI. Bueno, esta NEI es una escuela que centra su debate con la escuela neoclasista en el excepcionismo, que los institucionalistas muestran hacia el Homo, Homo economicus, ¿no? Donde también tiene sus principios básicos. Por ejemplo, giran en torno a las diferentes teorías pertenecientes a la NEI y donde también en toda la actividad económica se establecen vínculos. También tiene sus vínculos propiamente, son en este caso, son aquellos que provienen de representados por alguna clase de contrato, ¿no? En todo caso, también tenemos que hablar de la escuela adicionalista, donde, por ejemplo, su fundador del NEI, ¿no? Del NEI, el Ronald Coase, nació, pues, ¿no? En este caso, como habíamos dicho, el 29 de diciembre de 1910, donde sus principales aportes, por ejemplo, en el año 1937 publicó el Nature of Fields, ¿no? La naturaleza de las empresas, explicó que cualquier sistema de asignación de precios tiene un costo y que es posible hacer un análisis económico de las reglas que se forman en la organización de negocios de pago, ¿no? También entonces el año 1960 publicó un artículo donde se fijó el problema social, ¿no? El problema del coste social. Quast explicó que cuando las firmas sustituyen al mecanismo los precios en las asignaciones de recursos, se evitan costes de transacción, ¿no? Bueno, también entonces, en este caso, hablando más de los aportes, por ejemplo, tenemos el teorema de Coase. El teorema de Coase, ¿qué viene a hacer en este caso, no? Si los costos de transacciones son iguales a cero, no importa la solución legal que se adapte, pues siempre las partes involucradas a través de transacciones en el mercado llegarán a solución más eficiente, ¿no? Si los CDT son significativos, el mercado por sus propios mecanismos tienden a acercarse a una solución más eficiente
es un sistema contractual, privado, donde las normas son principalmente suplementarias a la voluntad de las partes y la intervención del Estado minimiza bajo la idea de autonomía privada. También, por ejemplo, tenemos en el caso ya de lo que hemos venido hablando de la escuela adicionalista, Ronald Coase, por ejemplo, fue desarrollado, ¿no? En los cuales se habla de los costos de transacción, los CDT, los costos de transacción. Los conceptos generales donde se fijó, por ejemplo, los costos generales, costo central de la teoría de Coase, celebran un contrato, puesta el mercado en un inmenso conglomerado de transacciones contractuales. Utilizar un mercado puede ser costoso. En algunos casos el CDT puede ser tan alto, los que hacen inviable una solución contractual. Por tanto, explica por qué no todo se puede solucionar por el mercado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que hablar también de la organización del sistema jurídico. Costos de transacciones ayudan a explicar por qué el derecho se organiza de una u otra manera, ¿no? También los contratos del CET suficientemente eh, bajos permiten a individuos llegar a soluciones más eficientes, ¿no? Más eficientes. La responsabilidad civil, contractual o extractual, ¿no? Inviable solución de mercado, por ejemplo, una simula decisión. Entonces, finalmente, vamos como una conclusión final. Coase revolucionó la forma de analizar la teoría económica, pues afirma que no era necesario obligar a la compensación a lo que causara un daño, lo que era efectivamente indispensable. En cambio, se era efectuar costos, beneficios, ¿no? Y compensar a todo lo que plan- su planteamiento era importante, ¿no? Bueno, esto es en lo que podemos hablar en esta noche. Muchas gracias, docente.